Hoy vamos a hablar de un documento que es el respaldo y el mejor aliado que cualquier médico puede tener, y es la historia clínica. La historia clínica, como ya lo dije, es el mejor respaldo que cualquier médico puede tener, ya que redacta desde el momento en que el paciente entra al hospital hasta el momento en el que sale, sus antecedentes y otras cosas que les pueda ayudar a ustedes a generar un mejor diagnóstico y a tener una prueba de confidencia al lado que te ayuda a ti como médico a que no te pase nada si resulta algún problema. Entonces, vamos a ponernos a hablar de cada parte de la historia clínica y lo que debe llevar cada parte de esta. La primera parte son los datos de identificación del paciente. En esta parte vamos a encontrar su nombre, su cédula, un número de identificación, su teléfono, su ciudad de procedencia, su ciudad de origen, la edad, la etnia, su grupo de sangre, el día en que se realiza la historia clínica, el día de ingreso del paciente y lo más importante, y es si es fuente primaria o secundaria o qué tipo de fuente es, si es mixta. Ya que esto nos comprueba si el paciente es el que está dando la información o hay un familiar que le toca dar la información porque el paciente no puede hacerlo. Es importante tener todos estos puntos llenos y completos, ya que nos orienta a qué tipo de patología puede tener. La segunda parte es el motivo de consulta. El motivo de consulta tiene que ser corto y conciso. Se supone que tú deberías poner lo que el paciente te diga tal cual. Si el paciente te dice, vengo por un dolor de la pierna, ustedes tienen que poner, vengo por un dolor de la pierna. O pueden poner otras palabras como que dolor en miembro inferior. Pero la idea es que sea tal cual lo que el paciente refiere. Después, la tercera parte es la enfermedad actual. La enfermedad actual narra los acontecimientos desde que el paciente presenta el dolor hasta el momento en que el paciente entra al hospital, el momento del ingreso. Se supone que cuando viene un paciente con dolor, ustedes deben realizar el Alticia. El Alticia muestra cada parte resumida del dolor. La A es de la aparición, en qué momento le apareció el dolor, a dónde le apareció el dolor. La L de la localización, en dónde está localizado el dolor. La T del tipo de dolor, si es opresivo, si es hormigueo, si es punzante, hay muchos tipos de dolores. La I es de la irradiación, si se irradia a su lado del cuerpo, si el dolor es en el hombro, si se le irradia hasta la mano y así. La C es de las concomitantes, si es concomitante con otro tipo de dolor, si es concomitante con un hormigueo, si es concomitante con un dolor de cabeza, lo que sea. La otra I es de la intensidad, del 1 al 10, que tanto te duele. Y la A es que si el dolor se puede aliviar con otra cosa, A de alivio. Entonces, si tú tomas algo, se te quita el dolor, si tomas algo, no se te quita, y así. Es importante que si el paciente viene con varios tipos de dolores, a cada tipo de dolor le haga su Alticia. Y también es importante que ustedes redacten desde el momento en que empezó el dolor, todas las cosas que pasaron, si el paciente ingresó a otros hospitales, si el paciente tomó medicamentos, qué cantidad de medicamentos tomó, la dosis, todo eso es importante ponerlo en la enfermedad actual, hasta el momento que el paciente llega al hospital. La cuarta parte son los antecedentes personales del paciente. Esto siempre es importante saberlo, ya que también nos orienta a qué puede tener el paciente. En los antecedentes personales ustedes van a meter patológicos, o sea, si el paciente sufre alguna enfermedad como tal, diabetes, hipertensión, entre otras cosas. En la infancia, si el paciente le dio varicela, paperas, ¿qué enfermedad le dio en la infancia? Farmacológicos, si el paciente actualmente está tomando fármacos, no que tomó antes, sino que si actualmente está tomando. Por ejemplo, si hipertenso está tomando losartán, qué cantidad está tomando y cada cuánto lo está tomando. Quirúrgicos, si el paciente se ha sometido a cirugías previas, no cirugías de los últimos 6 meses, sino cirugías a lo largo de toda su vida. ¿Qué tipo de cirugía fue y si tuvo complicaciones en la cirugía? También va a haber una parte de tóxicos en donde ustedes van a poner si el paciente es bebedor o si el paciente es fumador. Si el paciente es fumador, recuerden siempre realizar su IPA. Y si el paciente es bebedor, recuerden realizar su SCORE. Eso les ayudará a decir qué tipo de bebedor fue y qué riesgo de desarrollar cáncer o EPOC tiene el paciente con el IPA. Alergias, también es importante saberlo, ya que ustedes van a tratar a un paciente y si es alérgico a algún medicamento, pues mejor evitar. Traumatismo, si el paciente tuvo algún accidente antes, si se fracturó algo, si tuvo alguna quemadura, luxación, entre otras cosas. Y por último, si el paciente está vacunado, porque es importante saber qué tipo de vacunas tiene el paciente y si alguna vez hizo una transfusión o fue transfundido. También es importante poner si el paciente alguna vez ha estado hospitalizado, por qué estuvo hospitalizado y cuánto tiempo duró hospitalizado. Hay algunos hospitales que te exigen poner en qué hospital estuvo hospitalizado, pero hay otros hospitales que no. Así que ya depende de lo que ustedes les exijan.
La quinta parte es la parte ginecobstétrica. Esta parte va hacia las mujeres más que a los hombres, pero también hay una parte que es hacia los hombres. Aquí van a poner cuántas gestaciones tuvo las mujeres, si tuvo partos, cesáreas, pérdidas, embarazos ectópicos, cuántos están vivos y cuántos murieron, a qué edad fue su menarquia, cuándo fue la fecha de su última menstruación, cada cuánto son sus ciclos, si son regulares, si son irregulares, a qué edad inició su vida sexual, que eso va tanto para los hombres como para las mujeres, a qué edad inició su vida obstétrica, o sea, a qué edad fue la primera vez que quedó embarazada, si está embarazada, cuál es la fecha probable de parto, que de hecho si quieren un video explicándoles cómo se calcula eso se los puedo hacer también, cuántos números de compañeros sexuales ha tenido en los últimos 6 meses, si está planificando, con qué lo está planificando, cuándo fue la fecha de su última citología, si la citología tuvo algunos resultados, cuáles fueron los resultados de esa citología, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y si ella alguna vez tuvo la enfermedad inflamatoria pélvica. Está embarazada, cuántos controles prenatales lleva y qué edad gestacional tiene en este momento la paciente. Después de esa parte vienen los antecedentes familiares. Aquí van a poner qué tipo de enfermedad llevan los pacientes. Es importante que no vayan a poner la información de los tatarabuelos, sino que los papás, los hermanos y los tíos más cercanos. Y los abuelos. Cada historia clínica tiene diferentes patologías, por ejemplo, la mía tiene tuberculosis, diabetes mellitus, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, cáncer, entre otras cosas, pero hay otras historias clínicas que llevan mucha más información. La siguiente parte de la historia clínica habla de los hábitos que los pacientes tienen. Aquí van a poner la diuresis, cuál es la cantidad de diuresis en el día, de qué color es, el aspecto que tenga, el olor que tenga. Y el hábito intestinal también lo van a poner, cuántas veces al día va, qué tipo es según la escala. Van a poner cuántas horas del sueño tiene el paciente, normalmente cuántas horas duerme al día, cuál es la dieta que tiene el paciente y si realiza o no alguna actividad física y qué hace. Después viene una parte que a todo el mundo lo confunde, que es la revisión por sistemas. La revisión por sistema es importante siempre saber que aquí ustedes todavía no están tocando al paciente. Simplemente le van a hacer algunas preguntas y el paciente va a responder sí o no. A lo que responda sí sale positivo, a lo que responde no sale negativo. Recuerden, revisión por sistema se hace por sistemas. Empezamos con cabeza, cara y cuello. Después viene tórax, después viene abdomen. Después viene sistema geniturinario. Después viene sistema musculoesquelético. Después viene el sistema nervioso, después viene la piel y sus anexos y también hay una parte que viene síntomas generales. Recuerden, siempre pregúntenle los síntomas más comunes que ustedes vean y si no hay algo que sea común es importante que el paciente lo refiera. Van a poner también la parte psicosocial, si el paciente está rodeado, qué tipo de familia tiene, si tiene buena o mala red de apoyo. Y también van a poner la parte funcional, si el paciente es dependiente, si es independiente. Eso es importante tenerlo redactado en la historia clínica. Hay historias clínicas que te piden familiogramas, ecomapas y otras cosas, hay otras que no, pero si te lo exigen es importante siempre realizarlo. Después viene lo que es el examen físico. En el examen físico, lo primero que ustedes tienen que poner es el estado general del paciente. Si es un paciente que está alerta, somnoliento, en coma, estupuroso. Depende de cómo esté el paciente. Un paciente que obedece órdenes, que no obedece órdenes, si nutricionalmente ustedes lo ven bien, si lo ven mal. Es importante también los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura que tiene el paciente, a qué fío está el paciente, si está a 21, que es lo normal, o si está con oxígeno, la estatura, el peso, el índice de masa corporal. Y después si viene lo que es el examen físico general, desde cabeza hasta la punta de los pies. Recuerden otra vez, cabeza, cara y cuello, después viene tórax, después viene abdomen, miembro inferior y así comienzan poco a poco. La idea es sacar lo más que puedan, si sienten tumefacciones, tumores, si sienten los ganglios inflamados, todo. Las últimas partes son una de las partes más complicadas porque es donde más ustedes tienen que pensar. Tienen que hacer el análisis psicosocial, el análisis patológico y ahí comienza la parte buena, que es la parte donde ustedes van a dar un diagnóstico como tal y van a dar el plan que le van a generar al paciente. Entonces ustedes ponen la impresión diagnóstica en donde primero van a poner un diagnóstico principal, lo que creen que tiene, y por último los diagnósticos diferenciales. Recomiendan poner 3 más o menos que se parezcan a la patología. Y su plan van a poner la estancia, si va para hospitalización, si va para UCI, si va de salida, la dieta, qué tipo de dieta necesita este paciente, qué tipo de medicamentos necesita este paciente, cuáles lo necesita, a cuántas dosis lo necesita, qué paraclínicos le mandarían ustedes al paciente para ver qué puede tener el paciente, interconsulta con quién, con medicina interna, con dermatología, con neumología, con quién. Y yo creo que hasta aquí lleva la historia clínica.
general, resumiéndolo muchísimo. Obviamente hay cosas que hay que explicar más, como por ejemplo cómo sacar el examen físico, cómo hacer la revisión por sistemas bien, pero eso lo haremos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Chao.